¿Cómo estás transitando estos días de campaña como precandidato a tercer lugar, ¿no? Exactamente. Sí, correcto, Mauro, sí. Quien encabeza la lista, ¿no es cierto?, que es Carlos Caro. En este caso, bueno, acompañándolo, sí, como precandidato, sí, precandidato, ¿no es cierto?, a consejero escolar titular. Sí, esa sería en tal caso la posición, digamos, ¿no es cierto?, mía en la lista. Pero Bien, bueno, aquí, vos venís de la docencia. Contanos un poco desde dónde, de qué tarea educativa, en qué establecimiento. correcto, mira, te cuento, yo vengo de la docencia, bueno, me recibí de profesor exactamente en el siglo pasado, ¿sí? Porque me recibí en el año 99, desde ese momento, ¿no es cierto?, me he dedicado a la docencia, es decir, que estaría transitando en este momento el año número 22, y bueno, con esa labor, digamos, ¿no es cierto?, sí, desarrollo y dicto clases en varias instituciones de Madariaga, ¿sí? En realidad, para ser concretamente, sí, en la Escuela de Educación Secundaria número 1, 2, 3, Escuela Técnica, en el CENS, ¿sí? Educación de Adultos. Ese sería, digamos, ¿no es cierto?, mi posición laboral, digamos, ¿no?, en la actualidad, Mauro. Bien, ¿y cómo ves la tarea del Consejo Escolar, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, el tema de la situación de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha manejado? ¿Por qué crees que como precandidato a consejero escolar deberías entrar al Consejo? Sí, mira, concretamente la función del consejero escolar, ¿no es cierto?, es una función que podríamos vincularla con lo administrativo, ¿no es cierto?, es decir, con la gestión fundamentalmente, ¿no? Fíjate vos que, y vos me estás preguntando respecto, ¿no?, de la función del consejero escolar en virtud de este contexto, ¿no es cierto?, de pandemia por el cual estamos transitando. Primero, ¿no es cierto?, que tenemos que se está cumpliendo, ¿no?, el plan jurisdiccional, ¿no es cierto?, sí, vinculado a esta situación contextual. Y desde el Consejo, seguramente desde el Consejo Escolar, ¿no es cierto?, sí, como institución que administra recursos, ¿sí?, porque esa, por ahí esa sería un poco la función del Consejo Escolar, ¿sí?, interpreto que ha estado a la altura de las circunstancias y también uno, ¿no es cierto?, como precandidato, sí, siempre toma lo positivo de las gestiones, ¿verdad?, y también, por supuesto, tratando de innovar y en el caso, ¿no es cierto?, de que potencialmente uno pudiera ocupar ese puesto, ¿no es cierto?, trataría, ¿no es cierto?, de realizar y desarrollar todas las gestiones correspondientes, ¿no?, para dar respuesta a este tipo de necesidades, ¿no?, en este sentido, ¿no?, o en relación a la situación de pandemia, digamos, ¿verdad? Bien, mencionabas recién el tema de bueno, los presupuestos que tienen que ver con el Consejo Escolar y también el tema de las obras. Días atrás también charlábamos con precandidatos de la oposición, de otras listas, y mencionaban en conjunto lo que sucede, ¿no?, en cuanto a las obras en los establecimientos educativos que no se llegaron a hacer el año pasado, por lo cual hay algunas escuelas en estos momentos que no cuentan todavía con calefacción. Sí, sabés que, bueno, justamente, y de eso se trata, ¿verdad? Fundamentalmente, interpretemos inicialmente que vos fijate, ¿no es cierto?, que por las instituciones educativas de Madariaga transitan más de 8.000 alumnos, ¿no es cierto?, en todas las ramas, modalidades, y lógicamente, ¿verdad?, gran parte de las jornadas y de sus días, ¿no es cierto?, sí, la transitan justamente en las instituciones educativas. Entonces, lógicamente, estas instituciones tienen que estar acordes, ¿no es cierto?, sí, y tratar de brindar la mayor calidad posible, ¿no es cierto? Y ahí caemos justamente todas esas cuestiones de infraestructura, prestación de servicios, ¿sí? Creo que no, hoy por hoy no podemos, hay que avanzar en ese sentido, ¿no es cierto?, justamente, ¿sí?, en tratar de generar, ¿no?, los recursos suficientes para que los alumnos, ¿sí?, transiten, ¿sí?, su jornada de educación en el mayor confort posible. ¿Se entiende, Mauro? Bien, y el tema de los auxiliares también, ¿no? Es otra de las inquietudes de los establecimientos educativos y seguramente auxiliares de diferentes establecimientos con algunas inquietudes. Sí, sí, sabés que sí, esta es una competencia, ¿no es cierto?, directa del Consejo Escolar, lo que está vinculado a los auxiliares, ¿verdad?
Y uno bueno, lógicamente, ¿no? Ahora si bien uno está en una cuestión de campaña, ¿verdad? Transitando una licencia, pero lógicamente, ¿no? Hasta que estuve dando clases, que fue esto la semana pasada, ¿sí? Y justamente cruzándome en los pasillos, ¿no es cierto? Yendo de una escuela a otra, o entre un curso y otro, ¿no? Uno tiene contacto con los auxiliares, ¿verdad? Claro. Sí, que Y ahí son es donde vas recabando un poco una las inquietudes, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que justamente interactuando, porque uno interactúa con todos los actores educativos, ¿no es cierto? Y los auxiliares forman parte, ¿no es cierto?, del sistema, lógicamente, cumpliendo una labor importantísima, ¿verdad? Cumpliendo una labor importantísima, más en este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, con esta situación, ¿no es cierto?, de tener que estar sanitizando las aulas, ventilándolas, en el aseo. La verdad que es un trabajo realmente arduo, ¿no es cierto?, que tiene el auxiliar, y siempre están como exigidos, ¿no es cierto?, ¿sí?, en su ritmo de trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, la cantidad de auxiliares no es la suficiente, ¿no?, en función de la demanda, digamos, ¿sí? Víctor, te saco un poquito de lo que vos decís, ¿no? Que si bien no es el trabajo del consejero escolar, pero dentro de tu rama de la educación, ¿cómo ves la educación aquí en Madariaga? ¿Cuál es, si está bien la oferta educativa que ofrece nuestro partido? Sí, la verdad que una de las características de Madariaga, ¿no es cierto?, y ya yéndonos, como vos decís, ¿no es cierto?, fuera de la tarea del consejero escolar, pero bueno, en este caso dando mi opinión en cuanto a la educación a nivel local, Madariaga es una localidad que se ha caracterizado, ¿verdad?, por tener una muy buena educación, ¿sí? La verdad que contamos, es una de las fortalezas, ¿sí?, así lo interpreto yo, es una de las fortalezas que tiene Madariaga. Vos fijate que en la actualidad tenemos el nivel superior, ¿no es cierto?, terciario, con 2 institutos, ¿no es cierto?, con la Escuela de Arte, ¿sí? La verdad que tenemos mucho para ofrecer, ¿no es cierto?, desde lo educativo. Inclusive en otras ramas, ¿no es cierto?, de la enseñanza, Madariaga se destaca, ¿no es cierto?, por la calidad, sí, que tiene el sistema, ¿no es cierto?, del cual participan, por supuesto, muchos actores educativos, ¿sí? Víctor, te consulto por último. Nosotros tenemos una línea directa con los oyentes y por ahí cuando se enteran que tenemos alguna nota con algún precandidato, sobre todo también con consejeros escolares, abrimos la puerta para que el vecino pregunte y haga alguna pregunta a los precandidatos. Tengo una pregunta acá que tiene que ver con el fondo educativo. Eh, Pregunta una amiga, una oyente de acá de nuestro servicio de televisión, ¿para qué sirve el fondo educativo y cómo se tiene que distribuir en nuestro distrito? Sí, el fondo educativo, digamos que esto surge, ¿no es cierto?, a nivel nación, ¿verdad? Sí, y bueno, son recursos, ¿no es cierto?, que se giran, ¿sí?, a los municipios justamente para aplicarlos, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver justamente, ¿no?, con el desarrollo, a ver, sintéticamente, cuando hablamos de fondo educativo nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a un fondo que remite desde Nación, ¿de acuerdo?, y que llega a la localidad justamente para aplicarlo, ¿sí?, tanto a la construcción, ¿no es cierto?, de una nueva institución escolar, ¿no es cierto?, ampliación, ¿eh? Digamos que este sería el objetivo, ¿no es cierto?, ¿Tiene siempre apuntando. injerencia ahí, Víctor, el consejero escolar sobre este fondo educativo? El consejero escolar no tiene injerencia directa, digamos, ¿no es cierto? Sí, pero seguramente trabajar mancomunadamente, ¿no es cierto?, con aquellos que toman las decisiones, ¿no es cierto?, de Claro. a dónde aplicarlo a fondo, ¿sí?, sería un punto de desarrollo, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver sinceramente en la primera entrevista que le hacíamos al precandidato de la lista 2, Carlos Caro, que nos contaba que la lista de unidad que integran ustedes también tiene que ver con el diálogo, tanto en el Consejo Deliberante también como en el Consejo Escolar, ¿no? Sobre todo lo que vos decías, que llegue este fondo educativo y que entre todos los consejeros puedan aportar sus ideas para dónde ir cada uno de este dinero.
Totalmente, totalmente. Sí, creo que, que tiene que tratarse de eso también, también de esto, ¿no es cierto? De trabajar de manera mancomunada, ¿no? Porque creo que la observación, ¿no? Digo, en buen término, que tiene el consejero escolar respecto de las necesidades y demás situaciones, creo que, que tiene una visión muy clara justamente porque ese es el rol, ¿no? Digamos, el consejero es que conoce respecto de las instituciones, el que conoce respecto de la infraestructura, de Claro. las necesidades también. ¿Sí, Mauro? Sin duda. Víctor, bueno, ¿por qué la gente debería elegir la lista 2? Van a tener internas ustedes también dentro del Frente de Todos local. ¿Cómo denominarías esta lista más allá de la unidad que vemos, que hay varios actores y agrupaciones políticas dentro de este frente de la lista 2? ¿Cómo definirías exactamente esta lista? Mira, esta lista, si bien vos estás ahí, utilizaste un término, ¿no es cierto?, muy descriptivo de esta lista, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con esto que marcaste, que es la unidad. Creo que es una lista que está conformada, es heterogénea, ¿no es cierto?, en cuantidades, es una lista donde aquellos que la integran sí tienen mucha experiencia y en este caso tienen experiencia legislativa, como es en el caso, ¿no es cierto?, de quien encabeza la lista, ¿sí? De Carlos Caro, con una gran experiencia, una persona totalmente reconocida en el ámbito político de Madariaga, ¿no es cierto?, con muchísimas cualidades, y eso también se hace extensivo, ¿no?, al resto de los integrantes de la lista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cito, ¿no es cierto?, sin dejar a nadie de lado, ¿no es cierto?, pero como para citar a alguien, en el caso de Darío de la Cipred, que, ¿no es cierto?, quien encabeza la lista a precandidato a consejero escolar en primer lugar, es una persona que también tiene una gran trayectoria, ¿sí?, en el ámbito educativo, ¿sí? Inclusive la persona a quien vas a entrevistar dentro de un momento, que es Claudia Avero, que también es una persona que ha ocupado lugares, que tiene gran actividad política, ¿no es cierto?, y como funcionaria pública también. Y bueno, y así podría describir el resto, ¿no es cierto?, de los integrantes de la lista con sus particularidades, positivas, por supuesto, con sus cualidades. Así que bueno, creo que es una lista que merece, en este caso, ¿no es cierto?, la oportunidad porque es una lista que está afianzada, digo, en cuanto a propósitos.